Hola hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Quiero compartirles en esta tarde una porción de la palabra de Dios. Pero antes que nada quería recordarles que todos los días estamos orando a las 7 de la tarde por las peticiones, por las naciones, por nuestras necesidades. Y bueno, les recuerdo esas cositas para que no se olviden y estén orando. Vamos de lleno a la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 6. Allí hay un acontecimiento muy importante, en la cual muchas personas lo toman de una manera, otros de otra, otros como un milagro, otros como provisión. Pero hoy yo lo voy a abordar de una forma diferente, en la cual me gustaría que podamos aplicar algo de lo que el Señor nos muestra. Vamos de lleno y dice la palabra de Dios en capítulo 6 de Juan. Dice la alimentación de los 5.000. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced que se recueste la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, con los peces, cuando querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraban a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ley, volvió a retirarse al monte solo. Antes que nada quiero compartirles que este evangelio, esta porción de la palabra, no solamente está en el libro de Juan, sino que también está en Mateos, en Marcos y en Lucas. Es el único milagro en el cual se encuentran los 4 evangelios. Y dice la palabra que se acercaban al mar de Galilea, que en sí era el mar de Tiberias. Y también dice la palabra que el Señor les dijo que se recostasen en las hierbas. Y es importante eso, ver el lugar, el contexto en el cual estaban estas personas. Y definitivamente ellos estaban en primavera, porque se acercaban a lo que era la Pascua de los judíos. Es una época en la cual la hierba florece. Entonces, en esta tarde quiero que pongamos toda nuestra atención a lo que el Señor quiere hablarnos. Y una de las cosas, y una de las tantas cosas que vamos a aprender, es que Dios usa a las personas para hacer su obra. Ahora bien, sin necesidad, ¿no? Porque Dios, es poderoso y Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Pero sin necesidad. Pero Él nos utiliza, Él utiliza a personas, Él utilizó a los discípulos, Él puede utilizarte, Él puede utilizarme. Vamos a ver eso. Pero antes que nada, quiero que pongamos atención dentro de esta porción. Vamos a ver un problema, sí, un problema. Mira, ¿y cómo definirías vos
la palabra problema. Yo lo puedo notar de la siguiente manera. Los problemas son situaciones diseñadas por Dios para ponernos cara a cara con nuestra deficiencia, de modo tal que podamos ver su suficiencia como nuestra única manera, nuestra única alternativa. Vamos de vuelta. Los problemas son situaciones diseñadas por Dios para ponernos cara a cara con nuestra deficiencia, de manera y de modo tal que podamos ver su suficiencia, como nuestra única alternativa, única salida. Ahora, ¿y cuál es el primer problema que aquellos discípulos notaron allí? Podemos decir que en primer lugar era era el tiempo, el día, porque ahí en Mateos 15:14 y en Lucas capítulo 9 y también en Marcos capítulo 6:35, vemos que el problema era el día, ya era tarde. Y que no solamente eso, sino que también los discípulos y las personas que fueron a ver a Jesús habían llegado desde muy lejos y ya era tarde y no tenían que comer y no se habían provisto de alimento. Ese era un problema para los discípulos. Y no solamente eso, sino que también era el número de personas en la cual había en ese momento. Aproximadamente eran, dice la palabra, 5.000 hombres, pero si ponemos a analizar cómo era eso, 5 hombres, más una mujer, más una esposa que tenga cada uno, obviamente, y un hijo o 2, da un total de básicamente 15.000 personas. ¡Wow! Es mucho. Realmente eso era un problema para los discípulos, de poder darle de comer a 15.000 personas. Pero es allí donde un niño se apareció y tenía 5 panes, y 2 pececillos. Vemos ahí. Ahora, podemos imaginarnos eso. Si nosotros tenemos una fiesta, algo en la cual estamos organizando y de repente nos aparecen 15.000 personas, nos sacan de nuestro lugar, nos descoloca, como quien dice, ¿no? Pero, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos para resolver ese problema? Y vamos a ver en este episodio que hay 2 o 3 métodos o maneras, podemos decir, de abordar la solución a este problema. En primer lugar, se puede captar la compasión del Salvador. En segundo lugar, que se puede captar el Espíritu Santo del Salvador, porque Él es compasivo. Ahí en Mateos 14:14, Él es compasivo. Notamos que cuando Jesús estaba con mucha gente, Él tenía compasión de ellas. No solamente en esta porción, muchas más. Y yo te pregunto, cuando vos estás con tu familia, cuando vos estás con personas que conoces, ¿tienes compasión de ella? Y es ahí donde se nos empieza a reformular preguntas acerca de tal y tal persona. Pero Jesús tenía compasión a la multitud. Y no solamente eso, sino que la atención de Él era que Él ponía atención y se interesaba en las personas, pero por sobre todo en su corazón. Y dice la palabra que cuando vio a la multitud, dice la Biblia, que Él tuvo compasión de ellas. Y ese es el primer método, tengamos compasión. Ya sea cual sea la situación, ya sea cual sea el problema, compasión para los demás, que Jesús la tuvo. Y cuánta falta nos hace a nosotros. Ahora, es importante tener la compasión para enfrentar a ese problema. Y es ahí donde Jesús le dice a Felipe, bueno, vayan y denle de comer ustedes, ¿no? Dice que Jesús alzó sus ojos y vio que era mucha gente y que no podían irse. Ahora yo me pregunto cada vez que leía esta porción, ¿y por qué Jesús eligió a Felipe?
¿no? ¿Por qué Jesús eligió a Felipe? Y muchas veces, ¿por qué Jesús nos elige a nosotros? Al realizar su obra, al realizar milagros, ¿por qué nos utiliza? Y yo puedo decir que quizás porque él era muy calculador, porque él era de Bethsaida, porque él estaba muy cercano a esa ciudad, que no solamente era él, sino que también Simón y Andrés eran de Bethsaida, y que algo cercano tenía Felipe a ese lugar en sí, por eso lo ha elegido quizás. Pero no quiero enfocarme en eso, sino quiero enfocarme en la compasión que tenía el Señor. Más allá de lo que era Felipe, más allá de las dudas, y vemos que Felipe en un momento dado, él empieza a calcular. Dice al Señor, Señor, ni con 200 denarios nos alcanzaría para darle de comer a toda esta multitud. Un denario era un pago de un día. Entonces, 200 denarios, 200 días de trabajo, imagínate, la inmensidad de alimentos que se podía comprar, ni aún así iba a alcanzar. Pero no solamente eso, no quiero enfocarme en eso tampoco, sino que quiero enfocarme en la compasión. Y vemos en los detalles que Felipe empieza a calcular la situación, qué vamos a hacer. Pero te voy a decir algo, Felipe cometió un error que muchas veces nosotros cometemos. El error fue sacar a Jesús de esa ecuación en la cual él estaba anotando, en el papel quizás que él tenía. Y muchas veces nosotros el error nuestro, hermanos, aquellos que están oyendo, es que sacamos a Dios de la ecuación, del problema, y nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestros problemas, y no dejamos que Dios solucione ese problema con su compasión, con su poder, con su deidad. Ese es el error que tenemos. Qué triste es sacar a Dios de ese lugar. Que Él se haga cargo. Y no solamente Felipe fue el que tuvo ese error, que él era el único que se equivocó, sino que también los discípulos que lo acompañaban hicieron las cosas mal. Dijeron cosas en las cuales que quizás, si muchas personas oían, le iba a caer mal. Vemos que a través de la palabra, ahí en Mateos 14:15, vemos que se narra que los discípulos dicen que ya es muy tarde, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer? Que se vayan a sus casas. Qué insensibilidad, ¿no? Qué insensibilidad a tal situación. Y realmente nosotros, hoy día, hay muchos cristianos en los cuales somos bendecidos y no ayudamos. Realmente tenemos que tomar conciencia de eso. Si somos bendecidos, tenemos que ayudar. Dios nos bendice. Y realmente así se va a llevar a cabo su obra. Si somos bendecidos, ayudemos, hermano. En este momento, hermanos, si somos creyentes, en realidad, si entendemos el corazón de nuestro Señor Jesucristo, su compasión, necesitamos entender algo. Que la gente no se va a acercar a la iglesia. Que la gente no se va a acercar a la iglesia, sino que tenemos que traerlo nosotros a Jesús. Que la gente no va a buscar de Dios, sino que nosotros tenemos que enseñarles. Ese es el propósito que tiene que ser para nuestras vidas. Realmente Jesús le da una orden. Vayan ustedes y denle de comer. Por eso en esta tarde quiero animarles que podamos ayudar a los necesitados con compasión, con amor, como tuvo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este es un desafío. Tomémoslo y el Señor nos va a bendecir. Dios te bendiga muchísimo.